versión internacional. Voy a leer del 1 al 5. El año de la muerte del rey Uzías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Es una imagen que yo creo que no vamos a cansarnos de ver cuando lleguemos a la eternidad. Al Dios glorificado, con ángeles a su alrededor, y nosotros vamos a estar limpios de todo nuestro pecado, alabándole y bendiciéndole. Así que vamos a cantar en esta mañana y vamos a darle gloria a ese Señor, al Rey poderoso, Dios del universo.
saludarnos los unos a los otros. Tenemos visitas, personas que hace tiempo no veíamos, así que vamos a saludarnos en este tiempo. Yo pensé que iba a ser uno de esos días de verano, en los que todos se ponen de acuerdo y salen a viajar. Pero qué bueno que recibimos visitas en la mañana de hoy. Nos llegaron gente que usualmente no vive acá y nos están acompañando también. Así que damos la gloria al Señor por ello. Si saludaron por ahí, creo que saludaron una familia que nos está visitando, que anteriormente habían venido. Manuel. ¿Y tu apellido, Manuel? Argüello. Argüello, la familia Argüello. ¿Y tu esposa? ¿Cómo se llama? Lorena. Lorena, ¿tu hija? Andrea. Anteriormente nos había acompañado con su mamá, así que gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos, una vez más, nos hacen sentir más que bienvenidos aquí. Otra gente está viajando, otra gente está trabajando, así que siempre mantengan en oración. Y aquellos que usted extrañe, una llamadita ahí y le hable con ellos, ore con ellos, díganle que les extrañamos, ¿está bien? Así que vamos a orar entonces para continuar el servicio esta mañana. Seguimos con Hechos 11, hablando de Pablo y cómo la iglesia en Antioquía se desarrolla y cómo cada uno de nosotros tiene parte en ese desarrollo, en esa construcción, ¿verdad?, de la expansión del reino de Dios. Padre bueno y Padre santo, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, por el privilegio que nos da de reunirnos, de vernos, pero sobre todo de adorarte a ti juntos, como nuestro Dios, como nuestro Creador, como el Señor de este mundo y del universo, Señor. Padre, te pedimos que continúes con nosotros en esta mañana, que tu Santo Espíritu se rodee en medio nuestro y que cada canción, cada tiempo de adoración, por medio de las ofrendas, por medio de la exposición de tu palabra, que Él hable, toque, Señor, y traiga palabra a cada uno de nosotros. Gracias, mi Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Existen motivos para que mi corazón te brinde alegría. Venimos a ti, Señor, a adorarte, a glorificar tu nombre, porque tú eres mi única razón. Solo tú, Señor. A ti sea la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración. Hoy eres
brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Hechos capítulo 11, vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el 30, vamos a terminar el capítulo 11. Así que la semana pasada hablamos entonces un poquito de Pablo, qué pasó con Pablo durante ese tiempo en que continuó la narración luego del capítulo 9. Dijimos que habían pasado al menos unos 13 años antes de que nuestro amigo Bernabé llegara a Antioquía y dijera: esto que está haciendo Dios aquí entre los gentiles es del Señor, el Señor está obrando, anímense, sigan hacia adelante, sean obedientes. Y fue a buscar a Pablo para que entonces Pablo formara parte del equipo que iba a continuar desarrollando este ministerio allí en Antioquía. Así que hoy entonces vamos al capítulo 11 nuevamente y vamos a detenernos un poquito para ver cómo fue que se desarrolló esta iglesia. Para mí, cuando yo de niño vivía en Puerto Rico, íbamos a la finca o al campo y teníamos que subir la loma hasta arriba, ¿no? Para comprar dulces. Allí comprábamos las nusitas y comprábamos los panquis y comprábamos las bimbos y todo lo que se nos antojara. Cada menudito que encontrábamos en el carro de mi papá, pues lo usábamos para ir y comprar dulces. Y para nosotros, la persona más importante en aquel lugar era el vendedor en la tiendita, ¿no? Él tenía su casa con una rejita y ahí usted iba y pedía lo que quería. Sin embargo, para que esos dulces llegaran allí, tenía que haber pasado por todo un proceso. Y es como hoy día usted se monta en su carro, pero usted no piensa cómo se construye ese carro. Muchos de ustedes han trabajado en construcción o han visto una casa en construcción, tal vez tienen una idea de cómo se va construyendo una casa, pero hay muchas cosas que no vemos cómo se construye. Para mí, el que hacía los dulces era el señor de la casa, ¿no? El de la tiendita. Pero no fue hasta que crecí y me di cuenta que las cosas no eran así de fácil y se inventaron este programa de televisión donde te enseñan cómo se hacen las comidas, cómo se hacen diferentes cosas, ¿no? Una goma de mascar no nace redondita con colores, tiene todo un proceso a través del cual se mezclan ingredientes al punto de que llega a ser entonces
una goma de mascar. Lo mismo aquí con la iglesia. A veces pensamos que la iglesia nomás ha sido siempre y por siempre, pero la iglesia tuvo un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, y cada uno de nosotros forma parte importante de este proceso de expandir el reino de Dios y que la iglesia se vaya formando. Y hoy vamos a hablar que dentro de este proceso Dios ha llamado a todos a sembrar. De una manera u otra, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como creyentes a sembrar la semilla, a comenzar obras, a comenzar ministerios por medio de la predicación de su evangelio. Sin embargo, Dios ha llamado a otros, aunque nos llama a todos a sembrar, pero Dios ha llamado a otros a desarrollar algo que ya está comenzado o algo que ya usted mismo ya comenzó. Tal vez Dios le da el privilegio a usted también de desarrollar entonces ese ministerio, ese proceso, esas vidas o ese grupo. Sin embargo, es Dios en ese proceso quien da el fruto y recibe la gloria. ¿Ok? Número 1, Dios nos llama a todos a sembrar, Dios llama a otros a desarrollar, y es Dios el que da el fruto y recibe la gloria. Leemos entonces en Hechos 11, capítulo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno de los que podía, y a cada uno dio lo que podía, Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que, tenemos varios aspectos aquí. Vamos a comenzar entonces. Dios nos llama a todos a que sembremos. En forma de repaso, la última vez que hablamos de esta iglesia en Antioquía, vimos cómo el evangelio llegó no por discípulos, no por líderes de la iglesia en Judea. El evangelio llegó a Antioquía porque creyentes de camino a Antioquía sintieron de parte del Espíritu del Señor, y guiados por el Espíritu del Señor, sintieron el ir y predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Así que estos hombres fueron pioneros en esto de predicar el evangelio a los gentiles. Pensamos que fue Pablo, pensamos que fue Pedro cuando habló con Cornelio. Sin embargo, habíamos hablado de que este evento aquí había ocurrido aún antes de que Pedro llegara a hablar con Cornelio. ¿Está bien? Así que vemos cómo Dios está expandiendo el evangelio no solamente a Jerusalén, no solamente a Samaria, sino que hasta el final de la tierra, hasta el final del mundo. Así que tenemos a estos 3 hombres gentiles, como, si lo vamos a llamar así, cristianos de edad, comunes y corrientes, nada muy especial, nada acá de que dirigían grupos, eran simplemente creyentes que entendieron que el evangelio era para toda aquella persona que creyera en él. Así que estos lo vimos en Hechos 11:20, dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene le comenzaron a predicar a los gentiles acerca de Jesús, y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó
y se convirtió al Señor. Dios obró por medio de ellos. Antes que llegara Bernabé allí, que ya existía este grupo, ya existía esta iglesia, esto creció, se sembró a causa de cristianos que entendieron el llamado de Dios de predicar en el Evangelio. Y vemos cómo el poder de Dios iba con ellos. Porque esto que ellos empezaron a hacer no vino de ellos. Esto no fue una idea únicamente de ellos. Era el plan de Dios. Y porque ellos estaban siendo obedientes y llevando a cabo el plan de Dios, el poder de Dios iba con ellos. Y eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a realizar y obedecemos al Señor en ello, el poder del Señor y el Espíritu de Dios va con nosotros y va a haber entonces fruto, va a haber desarrollo, va a haber crecimiento, no solamente en la vida de aquellos que vamos a estar hablando, sino que también en la vida de nosotros. Pero lo que hay que hacer es obediente a lo que ya Dios nos ha llamado. Y puede estar seguro de que el poder del Señor va a estar con usted. Así que cuando el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos, vemos cómo entonces ellos predican el Evangelio con poder, con valentía. Y aquí en la iglesia no queremos ser obstáculos, ¿verdad?, de lo que Dios está desarrollando en usted, de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Y yo les recomiendo también que usted no sea de obstáculo a usted mismo, ¿verdad? Que usted no se resista a lo que Dios le está llamando a hacer. Nosotros queremos que si el Señor está pidiendo de usted, ¿verdad? Especialmente sabemos que Dios nos pide a todos el hablar del Señor, el hablar de Cristo. Nosotros queremos que usted lo haga. Si usted quiere reunir un grupo en su casa, nosotros queremos que usted lo haga. No le vamos a decir que no. Es más, le vamos a proveer las herramientas para que usted pueda realizar eso, porque si Dios lo está poniendo en su corazón, al momento que usted sea obediente, sabemos que Dios va a obrar y nosotros queremos ver a Dios obrando en usted y en aquellas personas que están alrededor de usted. Así que es tiempo que en nuestra mente como prioridad esté el cumplir el propósito principal de compartir el Evangelio a toda persona a nuestro alrededor. ¿Okay? Dios nos ha llamado a todos a sembrar. No podemos esperar a que vengan los pastores, los líderes, y que sean ellos, ¿verdad?, los que tienen títulos o los que han estudiado, que sean los que compartan el Evangelio para ver qué pasa. Y si usted me dice, pastor, quiero que venga a mi casa para que le hable a mi esposo de Dios, quiero que venga a mi casa porque quiero reunir un grupo y yo voy, está bien, yo lo voy a hacer. Pero no hay nada más poderoso que si Dios lo está poniendo en su corazón, que usted, confiando en el Señor, en fe, se mueva y lo haga. El poder de Dios va a estar con usted. No tiene que esperar por mí, no tiene que esperar por mi esposa o por nadie alrededor. Usted lo puede hacer. Y hemos visto cómo ha sucedido alrededor nuestro. Hay un grupo de mujeres que se reúnen los miércoles en la mañana. Miércoles, ¿verdad? Miércoles en la mañana. En cierto momento tuvimos unas clases de música como iniciativa de uno de nuestros hermanos y pensamos retomar en algún momento prontamente él da unas clasecitas de música con propósito de adorar al Señor y enseñar también lo que realmente es la oración. Los discipulados en la casa, cada uno que ha abierto sus casas para que haya discipulado en sus casas. Damos gracias a Dios por esa disposición y por abrir su corazón, aquellos que enseñan en escuela dominical, aquellos que ayudan en las escuelitas de verano. Gente, han ocurrido cosas alrededor de nosotros como iniciativa de ustedes mismos. Hemos visto cómo el Señor ha obrado alrededor de todo eso. Y damos gracias a Dios por ello. Pero al que no, le animamos. No se agüite, no se raje todavía. ¿Okay? Fuerte, firmes, con fe. El Señor está poniendo en su corazón hablarle a un amigo, hablarle a un familiar, el hacer un grupo de oración, aunque sea de 10 minutos. Hágalo, comiéncelo. Deje que el Señor obre por medio de usted. Deje que Dios le maraville y le sorprende por medio de lo que va a hacer a través de esa obediencia. Pero llega un punto en el ministerio, llega un punto aquí en la iglesia, donde el comenzar, el sembrar, el empezar esta obra iba a necesitar algo más. Y es aquí entonces donde entra usted, porque el Señor lo desarrolle y lo haga madurar y crecer más, que se pueda hacer cargo de esto, o es en la manera en que Dios va a proveer a alguien
que va a ser de apoyo a ese ministerio, a esa iniciativa o a eso que usted va a estar realizando. En Hechos 11:25 dice: después que Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, cuando le encontró, le llevó de regreso a Antioquía, y los dos se quedaron allí en la iglesia durante un año enseñando grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y este es el proceso del desarrollo, de la madurez, de dar estructura, de llevar una iniciativa a algo ya más establecido. Y sabemos que fue plan de Dios el que Bernabé llegara a este lugar. No, esta iglesia ya se había formado, ya se habían juntado, pero necesitaban ese desarrollo. Necesitaban eso extra, ese próximo nivel al cual Dios iba a llevar a este grupo a convertirlo una iglesia. Y sabemos que fue plan de Dios enviar a Bernabé, quien fue, vio, ¿verdad? La gente respetaba, los líderes de Jerusalén respetaban mucho a Bernabé, y Bernabé vio lo que estaba ocurriendo allí y afirmó lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y damos gracias a Dios por los Bernabé. Usted dirá: ¿y quiénes son los Bernabé, pastor? Bernabé significa hijo de ánimo. Era un hombre de Dios, quien previamente, ¿verdad? Lo vemos mencionado al principio del libro de los Hechos, como uno de aquellos que vendió sus propiedades y llevó el dinero a los discípulos. O sea que en el momento en que la iglesia está formándose en Jerusalén, él toma parte por medio de la obediencia, por medio de la fe, y ayudando, ¿verdad? Animando a los discípulos y animando a la iglesia por medio de la venta de sus bienes. Y su nombre era José, pero luego le apodaban Bernabé, porque era de ánimo. Esto era un apodo, esto no fue un nombre que le dieron, era un apodo que la gente, la iglesia le puso: hijo de ánimo, porque reconocían esto en él. Luego lo vemos animando a Pablo, allá cuando no lo querían, ¿verdad? En Jerusalén, que los discípulos le tenían miedo. Es Bernabé entonces que intercede por él, el que dice: no, Pablo, no te preocupes, todo está bien, veo el llamado de Dios en ti, veo lo que estás haciendo, yo voy a donde los discípulos y yo les digo lo que está pasando. Y es Bernabé el que lleva a Pablo ante los discípulos. Y luego es al que se le asigna ir a Antioquía a ver qué es lo que está ocurriendo en aquel lugar. Y cuando él los ve, él anima a la iglesia: continúen haciendo lo que están haciendo. Dios está en medio de ustedes. Así que Bernabé fue la herramienta que Dios utilizó para continuar desarrollando la vida el comenzar de la iglesia, para continuar desarrollando el ministerio de Pablo, ahí cuando no lo querían, y continuar desarrollando aquí en este momento el crecimiento de la iglesia en Antioquía. Él era alguien que continuamente animaba a los creyentes, y en ese deseo de ver a Dios obrar, no pensaba en competencias. Él no pensaba: no, pero es que si traigo a Pablo, no, el llamado de Pablo está por encima del mío. Entonces, si Pablo viene acá, de seguro él se va a quedar con el canto, decimos nosotros en Puerto Rico, ¿no? Se va a quedar con esto y la gente lo va a mirar a él, la gente lo va a admirar a él, entonces yo me voy a quedar rezagado. No, para él esto no tiene nada que ver con el yo. Para él esto es de que Dios está obrando en este lugar. Yo no puedo solo hacer esto. Reconozco el llamado que tiene Pablo en su vida de hablar con los gentiles, de desarrollar a los gentiles. Así que Pablo es el hombre indicado para traer a este lugar, para que no solamente la iglesia siga desarrollando, sino que para que Pablo venga y continúe y se siga desarrollando en el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Cada iglesia necesita su Bernabé, por lo menos 3 o 4, ¿okay? Hombres y mujeres que constantemente estén animando, que constantemente estén echando porras a unos a otros, a los demás. No, vas bien, oye, veo esto, veo lo que Dios está haciendo en ti, adelante, me gozo. Oye, mira, que estoy comenzando, voy a este lugar y yo veo que tú serías de mucho provecho, ¿quieres venir conmigo? Gente que esté, ¿verdad?, con esos ojos abiertos
buscando oportunidades donde la palabra de Dios siga siendo expuesta, donde el poder de Dios siga siendo manifestado, ya sea por ellos mismos o porque conocen a alguien que puede llevar y formar parte de lo que está ocurriendo. Y cada uno de ustedes puede formar parte de eso. Cada uno de ustedes puede ser un buen Bernabé, animando a otros. Así que él sabía que el llamado de Pablo era grande y se dio cuenta, él invitó entonces a Antioquía. Vemos cómo la iglesia recibe a Bernabé y Bernabé trae a Pablo. O sea que vemos también que la iglesia dice, Bernabé es de buena ayuda aquí, míralo, cómo nos anima, ¿no? La iglesia respondió a ese ánimo, la iglesia respondió a esas palabras de afirmación de lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y no dijo, no, porque tú eres judío. No, pero es que tú vienes de allá de Jerusalén. No. Dios estaba trabajando en aquel lugar. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta iglesia estuvo dispuesta, abierta a que Bernabé ayudara a que Pablo viniese y también tomara parte de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Así que vemos que es un espíritu de gracia en aquella iglesia. Es por eso que sabemos que Dios estaba trabajando allí. Un espíritu de amor y de temor de Dios, al punto que la iglesia estaba creciendo y desarrollándose aún más. El incluir a otros a colaborar en nuestros ministerios o en lo que Dios está haciendo en nosotros es de suma importancia y fortalece las relaciones dentro del cuerpo y en donde sea que estemos trabajando. Así que no se sienta solo. Si necesita ayuda, incluya a alguien que le ayude. No diga, no, porque si traigo a fulano, él sabe más que yo y de seguro la gente lo va a escuchar más a él. No se trata de eso. Y si usted me llama para ayudar en algo, yo voy a ir, pero yo voy a respetar el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Yo voy a respetar el liderazgo que Dios ha puesto en sus manos y que el respeto que esa gente tiene por usted. Yo simplemente voy a hacer de apoyo, de dar unas palabras, de estar presente para animarlo, para afirmarlo a usted, pero lo que voy a buscar es que usted también continúe desarrollando esa vida en el Señor. Así que ya vimos cómo a algunos Dios nos llama a la siembra, a todos Dios nos llama a la siembra, a algunos Dios nos llama al desarrollo, y Dios lo va a llamar también en algún futuro a moverse a un lugar donde usted pueda ser de ayuda, como lo fue con Pablo, que estuvo en Tarso y él lo buscó y ahora está en Antioquía, y luego vamos a ver cómo de Antioquía sale entonces a sus viajes misioneros. Y no hay nada más gratificante para un pastor que ver a sus ovejas salir y cumplir el propósito del Señor y desarrollarse no únicamente en el lugar de la iglesia, sino que Dios le abra oportunidades y ministerios en otras partes. Y por último, es Dios el que da el fruto, y es Dios quien tiene, recibe la gloria. En primer lugar, podemos ver que las personas eran salvas. Dice que las personas seguían añadiéndose a la iglesia, que las personas escuchaban la palabra de Dios y eran salvas, y eso es lo primordial. Ese es el fruto principal. Si esto no ocurre en la iglesia, si esto deja ocurrir en la iglesia, deja de ocurrir en cualquier ministerio, déjeme decirle, yo tengo mis problemas, tengo mis dudas de lo que está pasando en aquel lugar. Porque si la gente no se está convirtiendo, si la gente no se está desarrollando, si la gente no está creciendo y su vida no está siendo transformada, realmente es difícil ver a Dios en ese lugar. Esto es lo primordial. Cuando vemos salvación, vemos a Dios mismo obrando por medio de su Espíritu en la vida de aquellos que rinden su vida a Él. Esto únicamente ocurre porque Dios está ahí y porque Él está obrando por medio de nuestra obediencia. El fruto de la salvación es una señal irrefutable del poder de Dios. Donde hay salvación, nadie puede decir que Dios no está en ese lugar. Amén. Así que el poder de Dios era tan evidente en la vida de estas personas que aunque fue en un término de burla, ¿verdad? Este título, pero allí fue donde se les comenzó a llamar cristianos a los creyentes. Y fue burla.
Era como que, ahí van los cristianos. Ahí van los cristianos. Sin embargo, para el cristiano, para el creyente dijo, ¿sabes qué? Me gusta el título. Me gusta el término que está utilizando. Y es interesante ver cómo los creyentes eran identificados más que por la persona de Jesús, que era importante, ¿no? Sino que los estaban identificando por la causa de Jesús. Porque a Jesús se le dio el título de Jesucristo. Cristo significa, era un título de que era el Mesías. Era un título de que implicaba quién era el Mesías y a lo que venía, que era salvar el mundo, a ofrecer el perdón de pecados y a dar vida eterna. ¿Y por qué usted cree que entonces utilizan el término Cristo para identificar a estos creyentes? Esto nos da un indicio de con la valentía y urgencia que estos creyentes predicaban sobre el Mesías que vino al mundo a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para ofrecernos la vida eterna. Ellos solamente no hablaban de Jesús, el gran maestro que enseñó esto y aquello. Hablaban realmente de que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías esperado. Y como estos eran gentiles, el hablar de toda la genealogía de Jesús, el ponerse a hablar de todo de dónde vino Jesús, realmente no tenía el mismo impacto que con los judíos. Así que estos creyentes iban directo a lo que vino Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que trajo salvación, el que trajo vida eterna. Así que aunque comenzó como una burla, los creyentes se sintieron honrados de ser identificados como los proclamadores del mensaje de Cristo. Del mensaje de Cristo. Y no solamente en el mensaje, sino que en su estilo de vida. Eran diferentes, la gente lo veía, la gente se daba cuenta y los identificaba con este nombre. Así que no se trata de solo hablar de ser buenos, sino de la realidad de que Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías y que Él vino al mundo a perdonar y a salvar. Y también vemos el fruto. Vemos el fruto en la vida del creyente, no solamente en su predicación, no solamente a través de la salvación, sino que vemos el amor genuino hacia otros creyentes. Y este es otro indicio del que Dios está en ese lugar. El amor genuino a otros creyentes. Primera de Juan 4, versículo 11. Y luego 11 y 12 y salto al 19. Dice el amor, queridos amigos. Ahí si lo buscan lo leemos juntos, tenemos tiempo. Primera de Juan 4, 11, 12 y saltamos entonces del 19 al 21. Escucha muy bien esto, hermanos. Donde existe esto, sabemos que Dios está presente. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Versículo 19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Donde hay amor unos por otros, allí está Dios. Decir lo contrario nos hace mentirosos. Algo no cuadra, algo está mal. Y vemos como la iglesia en Antioquía, al enterarse que iba a haber hambre, que iba a haber penumbra, que iba a haber tiempos difíciles, recogen dinero
y lo envían a los creyentes en Jerusalén, que no eran gentiles, eran judíos, pero para ellos esta diferencia ya no existe, porque ahora todos somos hijos de Dios. Somos familia, somos el cuerpo, somos hermanos en Cristo. Y en una respuesta de amor, hacen esta colecta, ¿verdad? Y la envían para ayudar entonces a aquellos creyentes en Jerusalén. Así que, hermanos, hoy el llamado es el siguiente. Vamos a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, grande. Comience a orar. ¿Dónde Dios quiere que usted comience a sembrar? ¿En qué vidas Dios lo está moviendo para invertir? Para hablar de algún compañero de trabajo, a lo mejor, algún amigo de estudio, un maestro, ¿por qué no? ¿Okay? A un familiar, un primo, un tío, un abuelo, un papá, una mamá. ¿Okay? ¿Dónde Dios quiere que usted comience a sembrar? ¿Dónde Dios le está dando la oportunidad a usted de sembrar el evangelio de salvación y de vida eterna? Ore por esa persona por nombre. Haga una lista, ¿no? Y comience a orar con esas personas por nombre. Y busque oportunidades de ser obediente y dejar que Dios obre a través de usted. Usted nunca sabe los ministerios que se van a desarrollar en el futuro al momento que somos obedientes en sembrar. Tal vez, ¿verdad? Como decía el Dios Jesús a los discípulos, algunos siembran, otros cosechan, ¿verdad? Pero todo es para la gloria del Señor. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar el privilegio y la oportunidad de ver cuán lejos llegó esa semilla. Pero también Dios te está llamando a desarrollar, a ir un poco más allá de sembrar, tal vez de tomar algún ministerio, tomar alguna obra en la iglesia o alrededor de su casa o en su hogar, abrirla para un estudio. Tal vez Dios quiere que desarrolle. Abre sus ojos y pídale al Señor guía en eso también. Que le deje saber qué personas pueden ayudarle a usted a realizar eso y a ser obediente a Dios en eso. Y entonces déjese maravillar por el fruto del Señor, por el fruto del Espíritu Santo, y mostremos ese fruto. Porque para que aún allí donde nosotros estemos, la gente pueda decir, mira, esos son cristianos. Que el fruto del Señor sea evidente en nosotros, que alrededor de nosotros haya salvación, que alrededor de nosotros se pueda ver el amor genuino de entre unos con otros. Así que vamos a adorar al Señor por medio de más música, por medio de más ofrenda, y medita entonces en esto. ¿Dónde Dios quiere que siembre? ¿De qué manera Dios quiere que yo desarrolle? Y pidámosle al Señor entonces que muestre ese fruto alrededor nuestro. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 10 dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por el trabajo, gracias por la salud, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendiga, Señor, las ofrendas y que tú las pongas, Señor, en los lugares que es para tu nombre, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor, y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar.
en esta mañana no ha recibido esa salvación, ese perdón en su vida, queremos darle saber que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió en medio nuestro, vivió perfectamente para demostrarnos que en Él había perfección, murió sin ser culpable, tomando nuestro lugar en la cruz, sufrió dolor, sufrió la muerte, pero resucitó tal y como Él dijo que había dicho, para demostrarnos entonces que en Él había vida, que su poder estaba por encima de la muerte, porque Él es vida. Y esta mañana eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, quiere perdonar tus pecados y quiere que recibas la vida eterna. Si ese es tu deseo, por favor, no te vayas de este lugar sin orar, sin hablar con nosotros. Queremos orar por ti, queremos hablar más al respecto de esto para poder ver el milagro de la vida en ti. Padre bueno y santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, Señor, que hables a nuestro corazón y pongas la urgencia de sembrar tu palabra, de hablar a aquellos que no te conocen, de buscar, Señor, el exponer tu palabra para que a través de ella podamos ver el milagro de la vida en otro Dios. Padre, ayúdanos a cumplir, a ser obedientes, darnos la valentía, darnos el poder para hacerlo, Dios. Señor, y aquellos que tú nos estás llamando a ser también desarrolladores, además de sembrar, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes, que nos pongas, Señor, en nosotros la oportunidad, ponga gente alrededor nuestro que nos anime, pero que también nosotros podamos ser de ánimo a otros para que también ellos puedan seguir desarrollándose, Señor. Padre, y que nos dejes saber qué herramientas, qué cosas debemos hacer para nosotros prepararnos y ser responsables y ser efectivos al momento de desarrollar no solamente en la vida nuestra, sino en la de los demás, y en los ministerios en los que estemos trabajando, por seguir desarrollando tu obra en esos lugares o en la vida de esas personas. Padre, que de esa manera podamos ver entonces el fruto de vida, salvación, el fruto de amor, de gozo, de hermandad dentro de la iglesia y a través con otros creyentes. Gracias, Padre, porque hemos visto la manera en que tú comenzaste esa iglesia en Antioquía, hemos visto cómo tú desarrollaste esa iglesia en Antioquía y has sembrado esta iglesia en este lugar. La misma manera que tú has desarrollado y continúas desarrollando esta iglesia en este lugar, que podamos seguir viendo el fruto de ti en nosotros y en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, amén.